Listo, perfecto. Pueden comenzar. Muy buenas tardes, los saluda Manuel Balta. El día de hoy vamos a hacer una presentación introductoria de lo que es el análisis de impacto ambiental, de impacto en el negocio, análisis VIA, dado por el ingeniero Daniel Candela. Nosotros somos de IT Studio, estudio boutique de temas de TI, infraestructura, consultoría y demás. Y en conjunto con el Colegio de Ingenieros del Perú, estamos dando este webinar online y la próxima semana, el día martes, estamos dando ya el webinar full de forma presencial. Eh, Dale, por favor, Daniel, la siguiente. Les presento al ingeniero Daniel Candela, ingeniero de formación en la Universidad Ricardo Palma, con maestrías, estudios especializados, colegiado y con una amplia trayectoria de experiencia, más de 30 años de ejecución de proyectos en infraestructura en TI, más de 21 años en empresas corporativas, 8 años como consultor y especializado en todo lo que es análisis vía, el cual es un análisis muy necesario para todo negocio, para saber nuestras contingencias en caso de alguna interrupción de servicios y cómo atacarlas. Bueno, dejo a Daniel para que pueda dar esta conferencia magistral que, como les digo, es una introducción a análisis vía y que el próximo martes se va a dar full para que ustedes puedan tener todos los insights, cómo está afectando la inteligencia artificial, cómo afectan los diferentes componentes en esta clase de servicios. Por favor, Daniel, dale. Yo. Bueno, muchas gracias, Manuel, por el pase. Agradecer también al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Electrónica, por darme este espacio y poder compartir un poco de mi expertise justamente en temas de continuidad de negocio y específicamente en el Business Impact Analysis, que es justamente la punta inicial de hacer un plan de continuidad de negocio para estar prevenidos hacia cualquier interrupción. Entonces, la pregunta acá es, todos los negocios se interrumpen. Entonces, a ver si tú, de una u otra manera, estás preparado, ¿no? Porque las interrupciones pueden venir desde un simple incendio, ¿no? Ahora no los hemos visto, pero a tiempo atrás acá en el Perú han habido conflictos sociales, ¿no? Muchos conflictos sociales que de una u otra manera también pueden impactar los problemas políticos. Podemos ver inclusive el abastecimiento eh, a través de una guerra, como puede ser el caso del petróleo, y que de una u otra manera manejan el tema de la subida y la bajada del combustible. Desastres naturales, ni hablar, lo acabamos de ver con Venezuela a través de un terremoto. Nosotros en el Perú estamos tratando de ver todo sobre el fenómeno del Niño, donde hemos tenido desastres, sobre todo en el norte del país, con inundaciones, eh, un ciberataque a través de ransomware, de phishings, de una otra manera que quieran penetrar a la red que hoy por hoy se maneja todos los negocios con las redes de informática y que al verse una interrupción podrían estar también teniendo problemas de pérdidas económicas dentro del negocio, ¿no? Los servicios, ni hablar, tiene servicio de telecomunicaciones, el servicio de energía eléctrica, muy indispensable hoy para poder
continuar, ¿no? Con todos los equipos electrónicos que se puedan tener dentro del negocio. Y bueno, para algunos tipos de negocio, el suministro de gas, hoy también muy importante, o el servicio de agua para otro tipo de negocios, donde también el abastecimiento es muy importante para la preparación de sus productos, ¿no? Y como dije, en el caso en el norte, eh, había una falla de los proveedores a través del abastecimiento, también es una falla muy importante. Entonces, lo importante es estar preparados para poder continuar en el futuro el negocio y no se vea interrumpido, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, estamos preparados porque eh, cualquier interrupción viene sin previo aviso. Y digamos, acá podemos ver ejemplos de cuatro tipos, ¿no? Por decir, el caso de un ciberataque masivo, en el caso de una telco, IFX Network, que a través de un ransomware eh, cortó los servicios. Y esta empresa, esta telco, que tiene presencia en varios países de Sudamérica y de Latinoamérica en general, tuvo muchos problemas con sus clientes. Eh, es el caso también como un colapso digital con GTD, ¿no? GTD también tuvo problemas a través de un ciberataque y donde muchos de sus grandes clientes tuvieron muchos daños incalculables, ¿no? Porque trataron a través de esta penetración, de este ciberataque, eh, entraron por esta red de esta telco para poder, de una otra manera, robar datos, ¿no? de estos clientes. Estados de emergencia, como el caso del terremoto, ¿no? de Venezuela. En el caso de nosotros hemos tenido huaicos, es muy común en el Perú eso, ¿no? Y donde aíslas a más, no solamente a la familia de las personas, sino a los negocios, que es lo que estamos viendo ahora. Y si inclusive tú tienes un negocio familiar, también falla para poder, paraliza todo el negocio y paraliza la familia porque no se puede comercializar, ¿no? Y bueno, en el caso de los servicios, podemos tener fallas críticas, como en el caso de cuando hubo esta explosión en la planta de Santa Anita de Petzico y tuvo daños esta cosa embotelladora, ¿no? Donde se tuvo tres víctimas fatales, ¿no? Entonces, tenemos de este tipo que aparecen, quizá lo más común es en el caso ¿cómo se llama? de los desastres naturales, ¿no? Como son los estados de emergencia donde aparecen sin avisarte y entonces lo importante es estar preparados para poder marcar diferencia contra nuestros competidores, ¿no? Lo mismo, vemos con el caso de riesgo físico, ¿no? Tenemos en los desastres naturales, eh, por lluvias, intensas lluvias, desbordes de ríos, ¿no? Que de una u otra manera generan inundaciones, como ya lo podemos ver en las noticias, y esperemos que ahora, en base a las medidas que se tomen a través del gobierno, este fenómeno del niño que se ve venir no sea de tanto impacto, ¿no? Pero yo he estado viendo las noticias y en el caso de la India, en este momento, tiene unas inundaciones fuertes y que está impactando a ciudades enteras, ¿no? No solamente el negocio, sino toda la ciudad. Después tenemos explosiones, ¿no? Donde han generado daños a través de incendios. Hace poco en Lima han habido un par de incendios fuertes que son negocios de distribución, que eran unos almacenes y las pérdidas son enormes y si no estaban prevenidos, obviamente tienen que empezar de cero
a hacer el negocio, ¿no? Más allá de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas por el incidente en sí. Y bueno, así los impactos son fuertes a través de cualquier, digamos, riesgo físico que puede ser inminente y que se puede haber controlado si es que nosotros nos adelantamos a cualquier incidente, ¿no? De la misma manera, en el caso hoy que estamos tan tecnificados, son los riesgos digitales. Porque inclusive estos de acá son invisibles, porque uno no los llega a ver, porque están dentro de las redes que, digamos, ellos penetran y de una otra manera comienzan a hacer sus ataques para la pérdida del negocio, ¿no? Digamos, un ejemplo es el caso del SAT el SAT de México, ¿no? Esta empresa de tributos muy similar a la SUNAT del Perú, donde tuvieron un ataque y donde atacaron justamente en el momento que tenían que pagar impuestos. O sea, los contribuyentes tenían que pagar impuestos y no pudieron entrar a pagar los impuestos porque el ciberataque hizo que se caiga el servidor y no entren los contribuyentes a realizar sus pagos. Entonces fue un colapso, ¿no? Allí, digamos, a Dios gracias, y teniendo un equipo de expertos, esto no pasó más allá de las 3 horas y volvió de nuevo el sistema para seguir dando el servicio a sus contribuyentes. Entonces lo pudieron salvar. ¿eh? Bueno, es redundante decirle el caso que GTD, ¿no? Que ya se lo he explicado, pero vuelvo de nuevo a lo mismo, indicando que estos riesgos digitales son silenciosos, son invisibles, ¿no? Y las caídas de los servicios son prácticamente de pérdidas muy grandes porque el negocio hoy por hoy están totalmente tecnificados y dependemos mucho de la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y para poder siempre estar prevenidos, ¿no? Estas podremos decir que son las principales, o podemos nombrarlas, las principales interrupciones que podemos tener, conflictos, las interrupciones de los servicios que les acaba de decir, los robos, robo también, robo físico, ¿no? Robo de propiedad intelectual, las regulaciones, eso suele suceder en nuestros países de Latinoamérica que a veces por temas políticos cambian regulaciones y hay que adaptarse. La reputación es muy importante para el negocio hacia el cliente de acuerdo con los competidores. Desastres naturales, en el caso del Perú, las inundaciones, los huaicos, los terremotos también acá en el Perú, hay que estar prevenidos contra eso, ¿no? Problemas políticos, ¿no? Estallido social, eh, fallas también en la distribución a través de los proveedores, hay que tener contingencias, en el caso no te puedan abastecer. Y bueno, un incendio, ¿no? Que eso lo hemos estado viendo hace poco en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos diferentes tipos de interrupciones, desde físicas, digitales, ¿no? Sociales, hay diferentes tipos de interrupciones y que de una otra manera el negocio puede parar. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es el análisis de impacto en el negocio, ¿no? El Business Impact Analysis. Yo les comento que el Business Impact Analysis tiene un ISO, el ISO 22317. O sea, tiene buenas prácticas para la documentación de este análisis, sabiendo que este es el punto inicial para ir hacia un plan de continuidad de negocio, en el cual tenemos, que también tiene una buena práctica a través de la ISO 22301.
Entonces, primero hacemos un vía bajo los estándares de la 22317, la ISO 22317, para una vez concluido esto, poder continuar con la documentación de un Business Continuity Plan a través de la ISO 22301. Eso es, eso es, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Evitar las interrupciones del negocio, vamos a generar que nuestras operaciones o nuestros procesos críticos los podamos mapear en diferentes casos de criticidad, de riesgo, y entonces poder mitigarlos a través de procesos alternos. Podemos ver cualquier incidente y cualquier emergencia en general que nos pueda interrumpir y saber cómo actuar para poder continuar con el negocio. Entonces, es conocer el impacto y anticiparse al riesgo para poder actuar y proteger lo más importante del negocio, ¿no? El, el análisis del impacto del negocio, del Business Impact Analysis, eh, podemos identificar, digamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los procesos. O sea, identificamos todas las actividades de la organización. Eso es importante, identificar todo, digamos que estos son los pasos. Hay que identificar primero todas las actividades de la organización para después de eso definir sobre cada proceso los riesgos, ¿no? Luego vamos a ver en realidad las diferentes fases para poder desarrollar un documento de análisis donde vamos a dar paso por paso cómo desarrollarlo. Entonces acá, digamos, en un resumen de cómo hacemos el vía para poder ver los riesgos, ¿no? Tenemos que primero identificar los procesos, de ahí definimos los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y seguidamente los tiempos, donde lo importante es cuál es el RPO, o sea, identificamos cuál es el tiempo máximo que podemos esperar de acuerdo a lo que podamos backupear, y el RTO, que es el tiempo máximo que el negocio pueda mantener las actividades del negocio pueden mantenerse sin el proceso como debería trabajar. Más adelante voy a explicar también esa parte de los tiempos, ¿no? Entonces determinamos también los recursos, recursos como pueden ser las herramientas, desde software, hardware, bueno, la infraestructura que puedan tener, ¿no? A también los recursos de las personas, ¿no? O sea, las personas también son muy importantes para poder desarrollar estos procesos, ¿no? Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es, en cómo se desarrolla, como hemos mapeado todos los procesos iniciales y cómo se desarrolla, vemos una forma alternativa de realizar ese proceso. Si para ese proceso se desarrolla a través digamos, de una computadora, con una aplicación, con un sistema, ver cómo se puede desarrollar ese proceso sin esa computadora o sin ese sistema, para poder desarrollar la actividad, ¿no? En este caso, el proceso determinado. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de impacto en el negocio? Digamos, si vemos acá, como en este gráfico, lo pongo como si fuera un escudo, ¿no? Este es el escudo que nos va a salvar si nosotros tenemos un análisis de nuestro negocio, del impacto de nuestro negocio, a través de la norma ISO 22301, ¿no? Que es esta herramienta. ¿Qué es lo que, digamos, lo sintetizamos en tres partes, ¿no? Lo que nosotros vamos a identificar, todos los procesos, como les vuelvo a repetir, eh,
desde los comerciales, los de fabricación, o sea, todos los de producción, todos los procesos en general, y donde lo vamos a mapear y vamos a determinarlo de acuerdo a un mapa cero donde tengamos los estratégicos, los misionales y obviamente los de apoyo, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y luego de identificar todos los procesos, lo que tenemos que hacer es medirlos. Entonces, esa medición va a estar dada para ver, de acuerdo a los riesgos, vamos a ver sus tiempos, en qué momento lo puedo recuperar, cuánto es lo que yo tengo que, digamos, asegurarme esa copia para poder yo, de acuerdo al tiempo que he dado, eh, digamos, recuperar ese sistema para poder seguir con el proceso, ¿no? Para al final garantizar que nuestros recursos sean los necesarios para poder generar la continuidad del negocio, ¿no? Esto, digamos, como que es un escudo al tener este análisis previo a cualquier incidente, saber cómo reaccionar y poder estar protegidos y para que el negocio continúe, ¿no? Como les decía, acá les voy a explicar las fases. Estas sí son más determinadas. Nosotros consideramos que son nueve fases para poder desarrollar un análisis, donde lo primero que tenemos que hacer es identificar los procesos. Y, y en el mapeo de esos procesos tenemos que ponerle foco a los procesos críticos, sobre todo, que son los que tenemos que solucionar más pronto para tener menos pérdidas, ¿no? Una vez identificado todos los procesos, tenemos que, el siguiente paso es identificar todas las entradas y las salidas de ese proceso. O sea, si para un proceso, por decir, tenemos el proceso de venta y se necesita una orden de pedido, tenemos el documento que es la orden de pedido y todo el proceso y qué sale al final. Puede ser una orden de producción o puede ser una orden de despacho, dependiendo del negocio. Entonces vemos todos lo que son entradas y todas las que son salidas, y no solamente a través de la parte documentaria, sino también de las personas que incluyen en esas entradas y salidas. Inventaríamos los recursos que necesitamos para poder hacer ese proceso, ¿no? Para poder hacer, sigamos con el mismo ejemplo de la parte de ventas, necesitamos computadoras, por ende necesitamos teléfono, entonces tengo que ver todos los recursos, ¿no? Y vuelvo a repetir, no solamente las herramientas, sino también, incluido el software, ¿no? Sino también las personas, ¿no? Verificamos acá ya, a diferencia de identificar todas las personas que puedan trabajar en ese proceso, a los usuarios, a los key users, a los usuarios claves para ese proceso. Siempre hay una persona clave para un proceso determinado, que es el que de una u otra manera es el corazón de ese proceso para poder desarrollarlo. A veces resulta siendo el jefe, a veces resulta siendo un asistente, dependiendo el proceso, quién es el que realiza la actividad principal dentro del proceso. Seguidamente, como quinta fase, realizamos el mapa del proceso, o sea, hacemos el diagrama, desarrollamos el diagrama cero, poniendo los procesos estratégicos, core, ¿no? Y misionales y los de apoyo, ¿no? Identificando bien esos procesos, sobre todo los del core, porque son los que tenemos que ponerle más foco para poder hacer cualquier restauración a tiempo. Como sexta fase, identificamos los impactos, ya sea operativos, financieros o algunos temas regulatorios, ¿no? Legales, dependiendo del negocio,
hay que identificar los impactos para ver qué tan más rápido o menos, ¿no? Depende, a veces hay un negocio que tiene mucha cercanía con el Estado o con algunos negocios que puedan tener con el sector legal que tienen penalidades, ¿no? Entonces, si es que no entregan el producto o el servicio a tiempo, las penalidades son muy importantes para el negocio porque si no, no le sería rentable. Entonces hay que identificar eso muy importante, no solamente la parte de la pérdida, sino el por qué y por eso que la parte regulatoria, legal, ¿no? de compliance en general del negocio tiene. Entonces, como quinta fase, diagramamos, después del diagrama identificamos los impactos en general y ahí a través de eso realizamos nuestra matriz de riesgo para ver como la fase 7 vemos en la matriz de riesgos cuál son más críticos dependiendo el incidente que tenga. Siempre es el incidente versus el proceso, ¿no? Como octava fase, establecemos los tiempos de recuperación. Acá vemos todo el tema del RPO, del RTO, ¿no? De acuerdo a cuál es lo que el negocio necesita para no tener una pérdida tan grande. Y al final, como una novena fase, enumeramos los procesos alternos de los que se pueda realizar y si no, pues hay que ser muy creativos en algunas veces y a veces algunas veces son casi difíciles de realizarlos, pero eso hay que hacer el análisis para saber contra qué jugamos, en qué momento del incidente eh, es mucho más riesgoso, otro que no, ¿no? Entonces, es importante saber cuál se tenga procesos alternos, quiénes no. Lo ideal sería que todos tengan sus procesos alternos. Y bueno, con eso se concluye toda la parte de la documentación que tenemos para poder hacer este Business Impact Analysis, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, como primera parte, como me han escuchado, digamos, mencionar, eh, una vez que hemos levantado la información y vemos todos los procesos, los mapeamos. Entonces, acá les pongo un ejemplo de un mapa de proceso cero, donde una empresa pequeña de producción tiene como procesos core, o sea, los procesos operativos, tiene cinco procesos. El proceso de pedido, el proceso de planificación, el proceso de fabricación, el proceso de almacén y el proceso de facturación. Entonces, si ustedes ven en la parte izquierda, van a tener al cliente con su necesidad. Eso entra, hace su pedido, se planifica, se fabrica, se entrega al almacén, el almacén lo despacha y facturación entrega el documento para el pago, ¿no? Y entonces el cliente sale con la facturación y con el producto satisfecho. En la parte de arriba, digamos que en forma estratégica tiene el reclutamiento de personal a través del proceso de recursos humanos, a través de atención al cliente, la revisión de cómo están atendiendo a los clientes, si es que por ahí toman los pedidos, la investigación y el desarrollo es muy importante para poder generar nuevos productos, la calidad también. Entonces, todo eso son procesos estratégicos, ¿no? Como comprenderán, y creo que deben de conocer, este mapa de procesos cero es en forma general. Cada proceso puede tener un mapa de procesos uno y a la vez cada proceso uno puede tener mapa de procesos 2. Pueden llegar a tener mapas de proceso 4. Cada vez se va atomizando más para poder desarrollar cada uno de esos procesos. Acá lo estamos viendo en forma general, solamente el mapa cero, que es digamos, el general de toda la organización. Y en la parte de abajo están todos los órganos de apoyo
¿no? Comunicaciones, compras, contabilidad, personal, de una otra manera que manejan y que dan soporte a estos procesos operativos y que va desde la toma de pedido hasta la facturación, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de mapa de proceso cero. Yo me imagino que muchos, así como tienen un organigrama dentro de sus organizaciones, deben de tener un mapa de proceso cero y si no lo tienen, yo los invito al taller para poder a ver cómo podemos desarrollar un mapa de procesos y puedan ustedes mismos desarrollar el mapa de procesos y ver exactamente qué es lo crítico de su negocio para poder estar preparados, ¿no? A cualquier interrupción. Entonces, vamos a centrarnos en la parte de fabricación por ahora, ¿no? Solamente con ese proceso que vemos en este mapa. Entonces, el vía, ¿no? No se trata ¿cómo se llama? De proteger o salvaguardar a través de backups los servidores, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Esto se trata de proteger eh, los ingresos de tu negocio, de todo lo que te genera valor, ¿no? Eso es lo que se trata. Entonces, si nosotros vemos nos centramos en la parte de facturación, eh, nosotros lo primero que tenemos que hacer en este mapa de proceso cero, identificar los tiempos que necesitamos tener es en ese proceso como máximo para poder desarrollarlo. Si no, el negocio comienza a perder. Y entonces acá cuando nosotros, a través de este mapa de procesos y el desarrollo del tiempo que necesitamos, es que acá exactamente nosotros vamos a justificar la inversión en el hardware y en el software que nosotros necesitamos. Porque si nosotros necesitamos un, un hardware que comience a backupear cada 10 minutos o que comience a backupear cada 2 horas, dependiendo de esa frecuencia, el hardware puede ir más arriba en el precio o más abajo y eso va a depender del negocio. Y de la misma manera, para los tiempos de restauración, también es lo mismo. Entonces, se dan cuenta que no solamente es el tema de cuánto yo pueda backupear, sino que en qué tan rápido yo pueda restaurar, porque el negocio va a perder. Entonces, bajo esa premisa es la justificación para que uno, digamos, en el análisis diga, necesito tal hardware, necesito tal software, porque si no el negocio en cualquier momento de alguna interrupción podría colapsar y podemos tener pérdidas económicas. Entonces, espero me hayan entendido, eso es muy importante para poder desarrollar. Por eso lo he atomizado dentro del proceso cero, la parte de la fabricación. Esta es como lo habíamos visto en fases, esta es otra fase donde vemos la parte de los riesgos, ¿no? Este es un ejemplo de un riesgo, de un mapa de riesgos. Entonces, cada uno puede tener diferentes tipos de riesgos y no es porque un negocio, inclusive del mismo rubro, no es que sea igual los riesgos, no, porque va a depender mucho dónde esté situado, ¿no? Uno puede estar en una zona que tenga menos riesgos físicos que los otros, o esté en una ciudad que tenga menos riesgos económicos que otro. Entonces, no por ser del mismo tipo de negocio, todos tengan los mismos riesgos. Entonces acá, digamos, en este ejemplo, estamos viendo la probabilidad del riesgo en la parte izquierda, digamos, y en la parte superior
es el riesgo, la ocurrencia del riesgo, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que enfocarnos? ¿En dónde? En la parte superior derecha, donde dice extremo 25, quiere decir que tengo, en este ejemplo, tengo 25 procesos que son casi seguros y son totalmente severos. Entonces, esos 25 procesos, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo restaurarlos en el menor tiempo posible que el negocio necesita.